Bueno, vamos a hacer un análisis sobre la compañía Gruma y sus estados financieros. Gruma fue fundada en 1949 por Roberto González Barrera a partir de una máquina capaz de producir harina a partir del nixtamal seco que fue creada por él mismo. En 1950 nace la marca Maseca. En 1973 Gruma expande sus operaciones internacionalmente. En 1994 se enlista en la Bolsa Mexicana de Valores. El giro de Gruma es la producción de harinas de maíz, tortillas y wraps principalmente, en las cuales tienen presencia en más de 110 países a nivel global. La industria de Gruma es mayormente regional y pues ahí se pueden observar los ejemplos que tienen Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Y pues una noticia relevante que sucedió hace poco tiempo fue que el aumento de los precios en los productos de Gruma a partir de la pandemia generó un cierto consentimiento y advertencia por parte del gobierno federal y la Procuraduría Federal del Consumidor, ya que no vieron una justificación para este aumento excesivo de los precios. Ahora vamos a ver los estados financieros. Bueno, ahora aquí tenemos todas las diferentes cuentas que involucran al corporativo de Gruma. Después de haberlas separado y clasificado, pues realizamos primeramente el estado de resultados. Es importante señalar que es del periodo del año 2016 al 2020, por lo cual abarca un periodo de 5 años. Pues primeramente se calculó la utilidad bruta, haciendo la resta de las ventas netas, o sea, los ingresos, menos el costo de venta, lo que le costó lo que Gruma vendió durante ese año, ¿no? Y pues aquí está, y a esto se le agregan los gastos generales de venta y administración, que es un valor negativo porque son gastos, y pues esto nos da finalmente la utilidad de operación de Gruma. Se puede observar cómo se ha mantenido relativamente constante a través de los años. Una vez calculada la utilidad operativa, se calculó el resultado integral financiero dado por los gastos e ingresos por intereses. Después se sumaron y restaron los gastos e ingresos por extraordinarios, por acciones no operativas e inusuales, respectivamente para obtener las utilidades antes de impuestos. Una vez obteniendo este resultado, finalmente se le restaron los gastos por impuestos para así obtener la utilidad neta de cada año. Después tenemos la parte del capital social, la cual se obtuvo igualmente de la tabla de información de Gruma. Este dato era bastante fácil de manejar, ya que era el capital social al final de cada año, lo que significa que solamente si hubiera un cambio en el número significa que hubo un reembolso a los socios. Por ejemplo, en 2018 y 2019, que el número del saldo inicial con el saldo final hubo una variación, pues significa que los socios fueron reembolsados con dinero. Para calcular las utilidades retenidas de cada año, primeramente se identificó su saldo inicial, puesto que el saldo inicial de cada año es el final del año anterior. Una vez hecho esto, se le sumó a cada saldo inicial las utilidades netas de cada periodo calculadas en los estados de resultados que se realizaron anteriormente. Posteriormente, se calculó la diferencia que existe entre el resultado obtenido y el saldo inicial del siguiente año para obtener los dividendos generados en cada periodo y así cuadrar todos los resultados. Para calcular otras partidas de capital se realizó lo mismo que para calcular las utilidades retenidas. Se identificaron las otras partidas de capital iniciales de cada año, tomando en cuenta que los saldos iniciales de cada periodo eran los saldos finales del periodo pasado, y simplemente se calculó la diferencia entre ellos para obtener los dividendos generados en cada periodo. Para calcular el capital contable, lo único que se hizo fue sumar la suma de capital social, utilidades retenidas y otras partidas de capital para obtener el de cada periodo, tomando en cuenta que los saldos iniciales de cada periodo eran los saldos finales del periodo pasado. Para calcular los activos, simplemente se identificaron de la tabla que se nos dio los activos circulantes y los no circulantes, y de ahí se obtuvo la suma total de cada uno de estos, para posteriormente sumar estos dos y calcular así el activo neto. Para calcular el valor del banco en cada periodo,
Se restó el activo neto a la suma del capital contable y pasivos. Y pues finalmente tenemos la parte de los pasivos de la empresa, los cuales a corto plazo tenemos las cuentas por pagar, pasivos circulantes y préstamos a corto plazo, los cuales se han mantenido en un número, un balance estable. Y luego los pasivos a largo plazo, que tenemos la deuda y otros pasivos, que se puede observar a diferencia de los pasivos a corto plazo, que estos han ido aumentando conforme han pasado los años. Así que eso es un punto a tomar en cuenta sobre la compañía. Y pues aquí está la sumatoria de pasivos. Pues se puede observar cómo ha ido aumentando, sobre todo en los últimos 2 años, que ha pasado de 40,000 a 46,000 millones. Entonces eso es una cantidad importante. Tomando en cuenta las razones financieras, consideramos que la inversión en la empresa es rentable debido a que se pueden ver que sí puede pagar sus deudas a corto y largo plazo con los activos que tiene durante cada uno de estos periodos. Esto usando las razones de liquidez y de endeudamiento de activo total. A su vez, con el rendimiento sobre el capital contable, podemos observar que el invertir en esta empresa es una buena decisión, ya que tiene un porcentaje de rendimiento de inversión bueno, con un 19.4 en el año de 2020. Finalmente, podemos observar por los márgenes de utilidad que estos son muy bajos, considerando que solo el 5.89% de los ingresos de esta empresa se devuelven en utilidades netas. Todo esto tomando como referencia el año de 2020.